¿Sabías que el agua puede vencer a una bala? Empieza como una idea de película, alguien salta al agua y la balística cambia por completo. Pero lo sorprendente no es solo la imagen, sino la ciencia real detrás. La interacción entre un proyectil y un fluido denso es un baile de presión, velocidad y fragmentación que desafía la intuición. Hoy vamos a desmenuzar 10 datos científicos que muestran por qué el agua puede frenar, desviar o incluso destruir una bala, y también por qué creer que es una protección segura sería un error peligroso. Antes de entrar en los datos, dos hechos que te ponen en contexto. Primero, el agua es muchísimo más densa que el aire, eso significa que cualquier objeto que atraviese agua sufre una resistencia mucho mayor que en el aire. Segundo, las balas viajan a velocidades enormes, esa combinación, alta velocidad contra un fluido denso, produce fenómenos físicos complejos muy distintos a los que observamos en el aire. La idea principal que debes recordar, el agua puede convertir la energía cinética de una bala en otras formas, calor, ondas de presión, fragmentación, reduciendo su capacidad de penetración, pero el resultado es impredecible y potencialmente más letal en términos de fragmentos y ondas de choque. No es una defensa, es un escenario físico con riesgos. Mucha gente asume que el agua detiene todo. Esa creencia simplifica demasiado. En realidad, el efecto depende de múltiples variables: tipo de arma, velocidad del proyectil, distancia al entrar en el agua, ángulo de impacto y la propia geometría del proyectil. Creer que el agua es una barrera universal lleva a decisiones peligrosas en situaciones reales. La forma más útil de acercarse a esto es con conceptos claros: densidad y resistencia del fluido, energía cinética del proyectil y comportamiento dinámico al atravesar interfaces, aire-agua. Con esa base, evitamos conclusiones simplistas y apreciamos la complejidad. A veces el agua reduce el peligro, a veces lo transforma, y otras veces lo empeora. Ahora, los 10 datos. Cada uno domina un aspecto clave del fenómeno y explica por qué el agua no actúa como una barrera mágica, sino como un medio con respuestas físicas definidas. Dato número 1. La densidad del agua es la clave que frena. El agua tiene mucha más masa por volumen que el aire, lo que significa que al entrar en ella un objeto encuentra una resistencia repentina. Esa resistencia disipa la energía de la bala muy rápidamente en comparación con el aire. El efecto neto es una reducción en la velocidad y la capacidad de penetración del proyectil. Sin embargo, esa disipación de energía no se traduce siempre en seguridad. Parte de la energía se convierte en ondas de presión y en la deformación o fragmentación de la bala, generando peligros distintos al simple parado del proyectil. Dato número 2. La interfaz aire-agua provoca estallidos dinámicos. Al atravesar la superficie, la bala pasa de un medio a otro en fracciones de segundo. Ese cambio causa un pico de presión y, en muchos casos, cavitación local, pequeñas burbujas de vapor que afectan la estabilidad del proyectil. Por eso, el comportamiento justo después de penetrar es muy diferente al que tendría en aire continuo. Ese pico puede hacer que un proyectil estable en el aire se desestabilice, gire o se fragmente al entrar, alterando su trayectoria y la manera en que transfiere energía al entorno. Dato número 3. La velocidad importa, pero no explica todo. Un proyectil supersónico lleva mucha energía, al entrar en agua esa energía debe transferirse al fluido de alguna forma. A velocidades muy altas puede producir fragmentación, a velocidades moderadas puede deformarse y frenarse progresivamente. La combinación entre velocidad inicial y resistencia del agua determina el efecto. Por eso no basta con decir alta velocidad igual a más peligro o baja velocidad igual a seguro, el escenario y las propiedades del proyectil definen el desenlace. Dato número 4. El tipo de proyectil cambia radicalmente la respuesta. Las balas diseñadas para fragmentarse o deformarse, por ejemplo, balas de punta hueca, entregan energía de forma distinta a las de núcleo sólido. En agua, los proyectiles frágiles pueden desintegrarse y generar una nube de fragmentos que afectan un volumen mayor, mientras que proyectiles más duros tienden a mantener integridad y a perder velocidad por fricción. Esto significa que la protección aparente depende de la munición concreta, no todo proyectil se comporta igual al chocar con agua. Dato número 5. El ángulo de entrada condiciona la trayectoria. Si la bala entra en el agua casi perpendicular, tiende a penetrar más profundamente antes de desviarse. Si el ángulo es rasante, es más probable que ricochee o se desintegre en la superficie.
La geometría del encuentro, imagen que parece trivial, determina si el proyectil se hunde, se desvía o fragmenta. Por eso los experimentos y las escenas reales muestran resultados muy variados. Pequeñas diferencias en el ángulo producen outcomes radicalmente distintos. Dato número 6. La cavitación produce efectos locales intensos. Cuando un proyectil de alta velocidad atraviesa agua puede generar una cavidad temporal, un hueco rodeado de vapor o baja presión, que colapsa poco después. Ese colapso va acompañado de ondas de presión intensas que pueden ser dañinas por sí mismas, afectando tejidos o estructuras cercanas. La cavitación es una de las razones por las que el daño asociado al impacto en agua no se limita al punto de entrada. La onda de choque y la implosión de cavidades causan efectos secundarios significativos. Dato número 7. El alcance efectivo se reduce, pero la fragmentación aumenta el área afectada. En términos generales, un proyectil pierde capacidad de penetración en agua mucho más rápido que en aire, por lo que su alcance letal disminuye con la profundidad. No obstante, si el proyectil se fragmenta, esos fragmentos pequeños pueden recorrer trayectorias erráticas que aumentan la probabilidad de causar daño en un radio mayor inmediatamente después del impacto. Esa dispersión hace que, en algunos casos, el daño sea más difuso y complejo de predecir que en impactos en aire. Dato número 8. Pruebas forenses y de laboratorio muestran mucha variabilidad. Estudios controlados en balística comparan comportamiento en gelatinas, arena y agua. Cada medio revela aspectos distintos del proceso. El agua, por su fluidez y densidad, es excelente para visualizar ondas y cavitación, pero los resultados dependen de condiciones de laboratorio, temperatura, claridad y contorno del tanque influyen en los resultados. Por eso los forenses combinan múltiples ensayos y no extrapolan simple conclusiones universalizadas. Cada caso real requiere análisis particular. Dato número 9. Hay riesgos adicionales en escenarios reales: ricochet, presión y contaminación. Un proyectil puede rebotar en la superficie del agua de forma impredecible, crear salpicaduras de escombros o liberar sustancias tóxicas desde la propia munición. Además, las ondas de presión en cuerpos sumergidos, personas en el agua, estructuras, pueden provocar daños sin necesidad de contacto directo con fragmentos. En definitiva, el agua cambia la forma del peligro, pero no lo elimina. En muchos contextos introduce riesgos nuevos y difíciles de anticipar. Dato número 10. Aplicaciones prácticas y límites éticos de este conocimiento. Comprender cómo interactúan proyectiles y agua tiene interés legítimo, mejora la seguridad en pruebas balísticas, ayuda a diseñar protecciones para submarinismo profesional y orienta a peritos forenses. Pero ese conocimiento también puede ser mal usado si se interpreta como manual de supervivencia. Es crucial mantener una visión responsable. La ciencia explica, no necesariamente ofrece soluciones prácticas para situaciones de violencia. En conclusión de los datos, el agua influye fuertemente en la balística, reduciendo la penetración en muchos casos pero introduciendo fragmentación, ondas de presión y comportamientos erráticos. Es un medio que transforma la energía de maneras complejas y potencialmente peligrosas. Publicar o propagar la idea de que basta con saltar al agua para estar a salvo fomenta conductas de riesgo y malentendidos. Además, instrucciones precisas sobre profundidades, distancias o técnicas podrían facilitar usos dañinos. Por eso la divulgación responsable debe priorizar la comprensión conceptual y la prevención. La mejor aplicación del conocimiento es proteger vidas mediante educación y diseño seguro, informar correctamente a nadadores y operadores de embarcaciones sobre riesgos, mejorar protocolos de seguridad en pruebas balísticas y apoyar políticas que reduzcan la violencia. La ciencia ayuda a minimizar daño cuando se usa para prevención, no para tácticas de evasión peligrosas. El agua puede frenar balas, pero no la violencia ni la impredecibilidad. Conocer cómo funciona nos vuelve más prudentes, no más atrevidos. Si este tema te intrigó, suscríbete a Facto Snacks para más explicaciones curiosas y responsables sobre ciencia en el mundo real. Dale like, comparte y cuéntanos en los comentarios qué otro mito científico quieres que desmontemos. Nos vemos en el próximo dato.